Gálatas capítulo 5. Los que tengan ahí la palabra de Dios, la Biblia, y si no, pues se escuchan. Amén. En el nombre de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Va a leer en voz alta, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo titulé esa palabra La lucha de la carne versus el Espíritu Santo. La lucha de la carne versus el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos quiere decir? Que hay una pelea, hay una lucha siempre entre el Espíritu y la carne. Mire todo lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Pablo hablando a la iglesia allí en Galacia, por eso se titula Gálatas, está allí en Galacia. Un lugar donde él levantó iglesia, donde predicaba, y lo que predicaba tal vez a algunos no les gustaba, tal vez a otros les gustaba porque era lo correcto. Como hoy estamos predicando acá, ¿qué es lo correcto? Andar conforme a qué? Al Espíritu. Amén. Y no conforme a la carne. Entonces, los deseos de la carne, ¿cuáles son? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Esa es una lucha. Y estos no se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis guiados por la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y ahí comienza a enumerar hechicería, pleitos, enemistades, envidias. Eso lo vemos a diario. En las iglesias, en su trabajo, en su hogar, vemos la envidia, vemos allí como la gente, el chisme, vemos como la gente en este tiempo, como estamos hablando ahorita, nuestro hermano que hablaba de este tiempo de fin de año, la borrachera, homicidios, aquí está hablando de homicidios. La gente en medio de la borrachera comete homicidios y no se dan cuenta, sino cuando están ya en una cárcel y se lamentan ya porque dicen que esto era de tragos, pero es que también el diablo usa también las personas en medio del trago, en medio de la borrachera. Entonces ahí es donde se comete el homicidio. Por medio de la borrachera también hay traición. ¿En qué manera? Hay distintas maneras de traición, que por la borrachera no sabes lo que haces. Y la traición más grande es la fornicación,
el adulterio, hogares destruidos a raíz de ello, la borrachera, que la esposa no aguanta ya allí al esposo por la borrachera, porque dicho popular le puso los cachos. Y todo esto es lo que vemos para estos tiempos. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios en contra de esto? Lo que el Espíritu Santo nos habla. Hay algo que nos habla el apóstol Pablo, que es el fruto del Espíritu. Es algo contrario a lo que hemos acabado de hablar. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. No sé si usted lo tenga, no sé si usted lo practica, pero nosotros como hijos de Dios debiéramos de practicarlo, deberíamos de obedecerlo. Amén. Nada de envidias. Amén. Porque en la iglesia también hay envidia. Hay hermanos que por alguna razón envidia a X hermano allí. Y también la soberbia, porque hay pleitos. Aquí tiene habla de pleitos. Y nosotros no debemos de estar metidos en esas cosas que el diálogo a veces coge al hermano y los asamblea. Y hemos visto hermanos hasta pegándole a otro. Agarrones entre hermanos así. Eso no queda bien. Incluso entre la misma iglesia y fuera de la iglesia hay malos testimonios de que la gente no aguanta por algo que tal vez no le gustó. Pero Dios no nos ha llamado a esto, de los pleitos, de la envidia, de la rencilla. Porque ¿qué trae todo eso? Muerte. Muerte física y también muerte espiritual. Nosotros como hijos de Dios debemos demostrar que el amor, ante todo el amor. Allí en Santiago 3 habla de la lengua, y la lengua es un miembro pequeño, pero dice que Juan dice que lo compara como un incendio, pero es más que un incendio, porque la lengua es tan peligrosa, que tan pequeña que es, pero por ella ha habido muertos, heridos, hogares destruidos, iglesias destruidas a raíz de la lengua, el chiste. Todo esto trae destrucción. Pero si andamos conforme al Espíritu, pues vamos a vencer. Dice en Romanos 8, 8:1 o 8:2. Dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. Yo creo que es un llamado de atención para nosotros y para algunas otras personas, aún de nuestra misma familia, ahora en la iglesia, en una empresa, de que nosotros debemos de evitar, hermanos, ser contaminados con todo lo que está ofreciendo el mundo. Porque dice la palabra de Dios que este mundo nada ofrece sino perdición, mas Cristo ofrece salvación. Amén. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de poder reflexionar y decir cómo estamos delante de nuestro Dios. Si estamos caminando como Él anduvo aquí en la tierra, porque Él nos dio una enseñanza de que Él, como Hijo de Dios, demostró su humildad, demostró teniendo amor para con los demás. Pero miren que hasta sus mismos discípulos, cuando fueron perseguidos, cuando cogieron a Jesús, cuando incluso lo llevaban ya para matarle, todos se dispersaron, todos se fueron, todos lo dejaron. El único que no lo dejó, ¿quién fue? Dios. Amén. Dios, porque permitió a que su Hijo fuera crucificado y muriera por usted y por mí y por toda la humanidad. Bien lo dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Pero miren, cuántos tratados, cuántos volantes cada domingo se ha dado acá. ¿Cuántos he regado yo por debajo de las puertas? ¿Cuánto les he dado yo a las personas? Y en un mes, se puede decir en 15 días que llevamos, ¿dónde están esas almas? Solo Dios sabe. Amén. ¿Cuándo y a qué momento van a tener esas almas que Dios les dio una promesa? Amén. Amén. Haciendo una excepción de nuestra hermana Manuela. Manuela. Bueno, yo digo también hermana, la hermana Ana, aunque todos tenemos defectos, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero hemos de estar orando, como dice en Santiago 5:16, orar unos por otros para ser sanados. Y no quiere decir de una enfermedad física, está diciendo también una sanidad interior, porque hay una enfermedad donde la persona puede estar ahí con un corazón atado a la envidia. Allí también hay un espíritu de rencilla, hay un espíritu que no la deja dormir ni la deja comer tranquila por estar pensando allí en esa persona, de lo que le dijo o lo que le hizo, y yo también quiero hacerle lo mismo y me quiero desquitar para que se dé cuenta que a ver con quién se metió. Nosotros no somos vengativos, no lo deberíamos hacer. Nosotros debemos dejar, como dice allí el apóstol Pablo a los romanos también, nos dice que no debemos de nosotros vengarnos nosotros mismos, amados, sino dejar lugar a la ira a Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No nosotros, es el que paga. Para que esta persona pueda ver de que si Dios va a tratar con ella, es orando por esa persona. Amén. Es orando, no vengarnos nosotros mismos, no pagarle con la misma moneda. Entonces, aquí hemos leído estos versículos de lo que hace reflexionar el apóstol Pablo al pueblo de Dios, porque aquí le está hablando a esa iglesia, pero también nosotros como iglesia debemos de poder aconsejar a aquellos que están tal vez pasando por esta situación, que se están vengando, que incluso están matando por una venganza, por algo que alguien le dijo y no le gustó y lo hirió o lo mató. Hermanos, somos un pueblo de Dios, y como pueblo de Dios debemos de mirar los defectos que hay en aquellas personas que están con una herida y que están a punto de tal vez cometer allí un homicidio, y nosotros debemos de predicarle la palabra de Dios con un mensaje, como llevando un tratado. ¿Cuántos de pronto han recibido un tratado y están en la droga, están a punto de cometer un homicidio o incluso un suicidio por aburrimiento, tal vez porque no tienen todo lo que ellos han estado esperando, anhelando, y de verse en una situación crítica, difícil, pues buscan la mejor salida para ellos según el diablo, la muerte? Pero tenemos a un Dios de que Él todo nos escucha, que Amén. todo nos oye. A los hijos de Dios Él siempre está atento en sus oídos, sus ojos mirando para hacer lo que tal vez nosotros humanamente no podemos, pero Él sí lo puede hacer, transformar vidas. Amén. Cambiar vidas, traerlas aquí ante su presencia. Él es nuestro Dios, el que tiene el poder, el que tiene todo lo que nosotros no tenemos. Amén. Porque dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Nosotros no podemos cambiar las vidas, el que las cambia es Dios. Amén. Y es lo que queremos, ver almas aquí deseosas de Dios, transformadas por el Espíritu Santo, y que cumplan verdaderamente su palabra.
Dice, voy a leer aquí en Romanos 6, 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. Gloria a Dios. Que hace alusión a los mismos. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo? Que nosotros andemos, que seamos cristocéntricos, andando en santidad, andando en el amor de Cristo, como Dios mandó a su Hijo y tuvo ese amor para con la humanidad, nos dejó el legado igual enseñándonos de tener ese amor, así haya lo que le hayan hecho a usted lo pague con la misma moneda. Páguele con el amor de Cristo. Amén. Hable de Cristo. Amén. Demuéstrele que es diferente a esa persona, que usted hay algo especial que se llama el Espíritu Santo. Queremos demostrar que tenemos esa gracia, porque qué bonito es cuando uno demuestra la gracia del Espíritu Santo que hay en nosotros, y no lo contrario, que explote usted, que hable de él y las personas lo critiquen y digan, ah, mire ese cristiano, mire lo que está haciendo, mire lo que dice, mire lo que hace. Entonces comienzan ya a, como dice el chiste, a regarse por todo lado. Y por ello es que han venido destrucciones. ¿Destrucciones en qué? En la vida espiritual de otros, porque eso afecta a la vida espiritual. Por eso es que iglesias se terminan, iglesias se acaban, una empresa también a veces flaquea por el chisme y por muchas cosas que suceden y que el diablo se intromete para destruir. Él ha venido, como dice San Juan 10, donde dice que el ladrón, que es el mismo tipo de Satanás, no vino sino para matar y destruir. Y lo estamos viendo. Destruye iglesia, destruye una familia, destruye allí un hogar, destruye una empresa, hermanos, por motivo del mismo chiste. Motivo porque le plació ir a destruir Satanás y se ríe Satanás porque destruyó una iglesia. A nosotros nos pasó y pasamos por esa situación, pero aquí le estamos diciendo al diablo que aunque somos pocos, en Cristo somos muchos, porque seguimos adelante creyéndole a nuestro Dios. Amén. Todo lo vamos a tener mucho más que antes. A que no lo veamos, pero lo vamos a ver literalmente. No lo veamos ahorita, pero Dios sí lo va a hacer ver literalmente aquí en este lugar. Amén, 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 amén. Estaba inquietado. Cuando dicen que sepultados, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte, en el bautismo. Él nos dio una enseñanza de morir al pecado en el bautismo. Y por ello es que ahora toda persona que venga a Cristo y que quiera cambiar su vida tiene que demostrarlo siendo bautizado en el nombre de Jesús, sepultando el viejo hombre y naciendo uno nuevo en Cristo. 5 en 2 Corintios 5, 16 17. o 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. criatura es. Esto es lo que está enseñando aquí. Amén. Las cosas viejas pasaron y hoy son Hechas nuevas. hechas nuevas. Yo no sé si usted está renovado. Amén, amén. Aquí todos somos bautizados, entonces debemos dar ejemplo de que somos sepultados juntamente con Cristo para vida. Y nosotros el día que vayamos a morir físicamente, morimos físicamente, pero vivimos para Cristo, porque es la promesa. Amén.
pero comencemos a dar un buen testimonio. Comencemos a decirle a la gente quiénes somos nosotros, letras leídas para testimonio hacia los demás. En la iglesia, fuera de la iglesia, no aparentando de que somos hijos de Dios aquí, pero salimos a la calle o estamos en algún otro lugar y demostramos otras cosas. Entonces, lo que demostremos aquí, debemos de demostrarlo con las personas afuera, que sí somos hijos de Dios y Amén. que somos letras leídas para que otros vengan a los pies de Cristo. ¿Cómo recibir el favor de Dios a nuestras vidas? Es una pregunta. Primera de Pedro, yo termino acá. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 12. ¿Cómo recibir el favor de Dios a nuestras vidas? Es una pregunta. ¿Cómo recibir? Entonces aquí vamos a leer. Dice, asimismo vosotros, mujeres, del verso 10, está mirando mal. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Amén. Busque la paz Y sígala. sí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí ven la diferencia que hay entre el que está andando con Dios y con el que no está? ¿Cuál es la diferencia? Que nos escucha nuestras oraciones, que está atento a nuestras oraciones para recibir de Él sus bondades, sus regalos, sus maravillas. Ese es Dios, el que tiene el poder para hacer hoy algo en usted, algo en mí, para traer una sanidad incluso. Ese es un regalo de Dios. Amén. Que traiga una sanidad y opere el milagro. ¿A raíz de qué? De andar conforme a la voluntad de Él, creyéndole a Él y haciendo su grande voluntad. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, pues tiene que refrenar su lengua de muchas cosas, de lo que ya anteriormente hablamos, del chisme, qué sé yo, de no andar conforme a la carne, a estos deseos de este mundo. Porque esta noche, incluso ahora, pues temprano, ya la gente está emborrachando. Ya la gente está iniciándose. Y para terminar un año durmiendo, porque está borracho, ni siquiera festeja con su familia en sano juicio, sino que ya cogió la borrachera y ya está dormido. Y de pronto duerme para siempre y los borrachos le darán El reino de los cielos. ¿Cuántos ya mueren hasta borrachos? ¿Cuántos mueren matándose unos a otros porque no le gustó lo que le dijo esa persona? Y en su misma borrachera cometió un homicidio. Todas estas cosas en las que nosotros debemos de hablarle y aconsejarle a aquellos que están andando en este camino. En el camino que le parece que es camino derecho, pero dice su palabra, que es camino de muerte y camino de destrucción. Gloria a nuestro Dios. Amén. Entonces, más bien dice, porque el Señor, en el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Usted se cree justo? Amén. Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Yo sé que Dios nos está escuchando Amén. y le está escuchando su oración, porque sabemos que estamos andando conforme a la palabra, conforme a su mandamiento, conforme a sus estatutos, y que tenemos a un Salvador y a un proveedor. Amén. Cualquiera que sea Amén. esa situación, pero Dios no nos dejará, no nos desamparará. Así Esa es. es la palabra de Dios
Salmo, no sé si el Salmo 116, ¿es? Salmo 34. El Salmo 34, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Qué es encomendar el camino? Entregarle todo a nuestro Señor. Todas nuestras preocupaciones, que no podemos cargar con todo eso nosotros, pero Él lo puede hacer por nosotros. Gloria a Dios, ¿lo creemos? Amén. Gloria a su nombre. Entonces, hasta aquí la palabra de Dios, la lucha de la carne versus el espíritu. Entonces vamos a vencer como el boxeador vence al otro. Sí, que tiene más poder, se ha entrenado mejor, ha estado mejor para esa pelea y ganó allí la pelea. ¿Y nosotros cómo nos preparamos? Con la palabra de Dios, con las oraciones, con el ayuno. ¿Para qué? Para ganarle la pelea al enemigo y tenerlo, como dice Romanos 16:20. Sí, Señor. Romanos 16:20, que Dios nos lo entregó en breve, que está bajo la planta de nuestros pies, nos lo entregó, o sea, Él está aquí. Amén. Lo tenemos, pero Él se hace ver que nos tiene a nosotros, pero es mentiroso el diablo, porque Él no lo entregó, lo está diciendo, hermanos, allí. Entonces sabemos que no estamos solos, que tenemos al poder del Espíritu Santo que nos guía, que nos respalda. Y yo sé, hermanos, que si estamos de la mano de Dios, todo, dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Amén, Vamos a amén, pedir al amén. Señor en este momento por la sanidad, por las bendiciones que usted ha querido venir a hallarla y a pedirla delante de nuestro Dios, que hoy nos vamos a ir llenos de esa bendición. Amén. En el nombre de Jesús.